Muy buenas noches a cada quien, de verdad, se lo reitero de todo corazón. Eh, Crecer en conciencia y respuesta consciente en estos tiempos de tanta inconsciencia, de tanto maltrato al ser humano, esta oportunidad la vemos más que rica. Simplemente un momento, un espacio de crecer en la fe y enhorabuena que tenemos estas opciones. Entonces, invitarnos a estar un momentito cerquita del buen Dios y ofrecerle este ratito que traiga mucho bien a través de las redes sociales y a través de nuestras pastorales sociales Cáritas en esta jornada mundial 109 en favor de la persona migrante, inmigrante y todo lo que implica hoy trata de personas y lo que implica ante todo la niñez. Señora Elisania, que usted eleva al cielo la oración, entonces tenga la bondad y unirnos un momentito en su presencia, sea para hoy y siempre lo más importante. Cierro con una frase de John Wilson de 1985, en un librito que él tiene, de verdad, existe Dios, y él decía, Dios es como el agua y nosotros como el pez. Si nos salimos de él no tenemos ninguna opción de vida. Que él tome este momento y lo multiplique con el 100 por 1 para cada uno y cada una. Muy buena noche, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Un abrazo para cada uno de los que estamos acá conectados por Facebook y por Radio Medios. A la juela. Vamos a hacer una pequeña oración agradeciéndole al Señor por este espacio que tenemos hoy acá y agradecerle a nuestra Santa Madre, al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que nos ilumine, que este espacio sea de mucha bendición donde podamos conversar, expresar todos estos sentimientos encontrados acerca de nuestros hermanos migrantes, de estos niños y niñas que están llevados se están vendiendo para trata de personas. Señor, ayúdalos y ayuda a todos nuestros niños, protégelos, que no caigan en esa peste, porque esta es una peste, Señor, que estamos viviendo hoy en día. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras verdades y que las personas puedan entender que tenemos que tener más cuidado con con nuestros niños, con nuestras niñas, con los adolescentes, hasta con nosotros mismos, porque aunque ya no estemos tan pequeños, tan jóvenes, aún así, Señor, corremos peligro de muchos atentados. Señor, ayúdanos. Protégenos, bendícenos y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendícenos a cada uno. Amén. 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 Bueno, le damos la Amén. bienvenida para iniciar esta introducción a este encuentro. Le damos la bienvenida a todos los presentes, y especialmente los que hoy nos acompañan para abrir el diálogo, al señor Félix Ríos, al padre Luis Carlos, a la hermana Verónica, al padre Gustavo Meneses, a la hermana María Angélica y al padre Edwin Aguiluz, junto al padre Marco y Elisania que nos acompañan esta noche. Ellos van a ser los que a través de la reflexión, el diálogo abierto, podamos introducirnos al tema que nos compete en este día. Y antes de iniciar y darles la palabra para iniciar esta riqueza en el diálogo, quiero compartirles brevemente algunos datos que pueden ser de interés para aquellos que no han podido acercarse a la recién obra cinematográfica que nos ha permitido de repente darnos cuenta que existe una realidad tan fuerte como es la trata de personas y tocando una fibra muy sensible para todos como es la niñez, como es los niños y las niñas a través de esta obra llamada Sonidos de Libertad. Y queremos brevemente, para no ahondar mucho e iniciar la reflexión, hacer una pequeña reseña sobre esta película que tiene un contexto llevado a la vida real. Brota de una historia que justamente hoy por hoy existe de personas que están luchando contra este mal, eh,
Y vemos en la imagen justamente la persona que ha sido protagonizada por este actor conocido por La Pasión de Cristo, el señor Tim Ballard, un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos, que ha luchado contra la trata infantil y que ha llevado su trabajo a la pantalla a través de esta película Sonidos de Libertad. 20 años, más de 20 años de estar luchando contra este crimen atroz que se encuentra prácticamente en el mundo entero y que pasa en ocasiones silencioso, pero que es un mal, es una peste que necesitamos erradicar. Y como ya lo decíamos, brota de este acto realizado por Tim Ballard y compañeros en la lucha contra el tráfico y la explotación de niños en el mundo, y que hoy por hoy se realiza a través de una fundación privada llamada Operation Underground Railroad. A través de esta fundación, ellos siguen luchando contra el tráfico de menores, contra la trata de personas, sobre todo en los más pequeños de la sociedad, niños y niñas. Y esta película que de repente hemos visto ya, seguramente muchos o algunos todavía esperamos o esperan el momento de poder verla, surge a través de la iniciativa de una persona que para muchos a nivel de iglesia es bastante conocido, como es Eduardo Verástegui, por su lucha activista en pro de la vida, en favor de los derechos de los niños, y que inició este proyecto hace más de 5 años. Así que vamos a escuchar brevemente unas palabras que este productor hizo en una de las conversaciones que ha tenido, en este caso con Agustín Laje, sobre la obra cinematográfica que nos ha invitado a reflexionar sobre este tema el día de hoy. Así que vamos a escucharlo brevemente y ponernos ya en sintonía de lo que se nos invita a reflexionar. Nada más permítanme un segundo para que ustedes también, los que están conectados al Zoom, puedan escucharlo de la mejor manera. 2018, ¿puede ser? Bueno, me voy un poco atrás. Sí, yo conocí a Tim Ballard hace 8 años en Los Ángeles, California. ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, él es fue un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. También trabajó en la CIA. Lo conocí en Los Ángeles a él y a sus socios, un grupo de expertos en el rescate de niños, un grupo de exagentes militares, exagentes de la CIA, exagentes de la FBI, un grupo de héroes profesionales, héroes de carne y hueso, reales, no de ciencia ficción como Spider-Man o Batman. Y cuando conoces a héroes en la vida real, por un lado te inspira muchísimo. Te inspira muchísimo conocer a personajes que arriesgan su vida, arriesgan todo por la vida de alguien más. ¿Qué hacen estos héroes? Bueno, te cuento. Ellos viajan por diferentes partes del mundo, encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta para rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Cuando estos chavos, te digo chavos porque son jóvenes, no creas que son ya gente de la tercera edad, porque cuando hablo de ex agentes de la CIA, mucha gente se imagina que ya son señores retirados, ¿no? No. Son personajes que ya terminaron con su misión en el gobierno, siguen siendo muy jóvenes, 30, 33 años, y Tim Ballard los ha reclutado. Entonces, cuando te cuentan ellos a detalle lo que hacen, lo que sucede en el mundo, lo que le hacen a estos niños, que quede claro, hablo de niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, niños que son abusados sexualmente hablando de 10 a 15 veces al día, por muchos años, hasta que el cliente ya no los quiere porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que ellos usan. Entonces, estos niños, que ya no son niños después de 10 años, pero siguen siendo jovencitos, entran al segundo negocio, que es el mercado negro del tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Agustín, cuando tú escuchas estas cosas ya a detalle por expertos que se dedican al rescate de niños, tú ya no puedes voltear hacia otro lado, tú ya no puedes quedarte con los brazos cruzados. Es más, ya no duermes igual.
Y yo entré en una depresión tremenda, en una crisis de fe incluso. ¿En qué año fue esto más o menos? Perdón que te interrumpa, que vos diste cuál era el tema. 2015, en el 2015, exactamente. 2015. Y fue básicamente, yo estaba en ese entonces promocionando la película Little Boy, El Gran Pequeño, y en una de las funciones que hacía en Los Ángeles para promover la película, ahí llegó uno de ellos, y después me presentaron a Tim, y así empezó, fueron 1, 2, 3 reuniones, hasta que yo ya estaba enterado de todo, y recuerdo como si fuera ayer, cuando Tim Ballard vio mi cara, obviamente, pues vio el impacto que tuvo cuando me contaron estas historias, y me dice: Eduardo, es muy triste, es terrible todo lo que te hemos contado, pero sería más triste aún que ahora que lo sabes, no hagas nada. Porque el silencio estimula al perverso, al bandido, al verdugo. Y cuando la gente buena se queda callada, deja de ser buena, porque ya es parte del problema. Hemos escuchado por ahí muchas veces, ¿no? Que el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Pues si se queda callada ya no es gente buena porque es parte del problema. Yo no quería quedarme callado. Yo no voy a guardar silencio. Yo le dije: Tim, yo quiero hacer algo. Soy cineasta. Tengo un arma muy poderosa que es el cine. Un arma poderosa, masiva de inspiración y de instrucción. Yo quiero hacer una película, pero te quiero entrevistar primero con mi socio, Alejandro Monteverde, quien fue el director de la película y el guionista de la película. 2018, Bueno. ¿puede ser? Bueno, me voy un poco atrás. Sí, yo conocí a Tim Ballard. Una de los datos interesantes de la producción, como ya lo dijimos, ha sido el rechazo absoluto que ha tenido prácticamente en Hollywood. Hemos situado que esta película para muchos no ha sido un buen negocio, no ha sido una buena cara, mostrar la realidad que pasa en el mundo. Se dice que más de 20 actores rechazaron la emisión de ser el protagonista, y muchos medios de prensa, como ya lo conocemos, han hecho diversas críticas, incluso cuestionando la veracidad de este tema. Y bueno, termino esta pequeña introducción con un detalle que el Papa Francisco ha hablado sobre la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, en donde muchos han sido víctimas justamente de lo que se habla en esta película: la trata de los traficantes que sin escrúpulos los utilizan como un objeto de mercado. Sin duda, esta película, queridos hermanos y amigos, nos pone a reflexionar sobre algo que no es ficción, es muy real, y si tenemos algún momento la oportunidad de ver otras reflexiones que se hacen en torno a este tema, justo incluso mencionado por el mismo director de esta película, no es algo muy lejano a nuestras familias y a nuestra sociedad. Así que le damos la cordial bienvenida a los expositores, como ya lo decíamos, y hemos querido situarnos en ver algunos elementos, y hemos escrito una serie de preguntas guía para nuestra reflexión, pero que a la luz de esto podamos ya abrir el abanico de la reflexión. Así que ya les dejo la palabra a los invitados, y mi primera pregunta, o lo que podríamos situarnos para abrir este diálogo, es, bueno, ¿por qué hoy reflexionar acerca de la realidad de las migraciones humanas? Así que ya les doy la palabra para que podamos iniciar este diálogo, y gracias de antemano por estar esta noche con nosotros. Félix, si gusta usted, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo les saludo desde Los Chiles, frontera norte con Nicaragua. Yo creo que la pregunta es bien interesante, es desafiante
porque de pronto la movilidad humana frente a nuestros ojos parece ser un acontecimiento normal. Y más acá en Costa Rica, cuando somos un país que históricamente ha sido de acogida para grandes flujos migratorios y en la actualidad está siendo también escenario de una migración forzada y que de tanto verla, de pronto la normalizamos y creemos que es algo que no necesariamente tenga que ser parte de la reflexión de nosotros como creyentes. Yo quiero asociar un poquito mi respuesta a lo que fue el tema de la reciente asamblea de la Red Clamor, que desafortunadamente yo no pude participar, pero que desde un texto del profeta Isaías, de ensanchar la tienda, de reflexionar un poco cómo nosotros como creyentes tenemos que aprender a ver el paso de nuestros hermanos como un desafío a la autenticidad de nuestra caridad cristiana, a la capacidad de compromiso y a la generación de respuestas humanizadoras a un evento o a una realidad que desnuda la gran injusticia en la que nosotros caminamos o en la que se está construyendo en el mundo actualmente, donde las estructuras económicas, políticas fallidas están expulsando gente y las están convirtiendo prácticamente en mercancía, porque cada migrante que sale se transforma en remesa, se transforma incluso en una salida muy inmoral para los gobiernos que no son capaces de responder en sus comunidades de origen a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Y en este tema también es importante lo del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, el derecho a no migrar. Y eso también es una cuestión que nos inquieta, que nos desafía, porque una respuesta auténtica de solidaridad, de procura de desarrollo, tiene que estructurarse desde las comunidades de origen. Obviamente para nosotros en Costa Rica, como iglesia, es también al asistir a la posibilidad de poder responder con un diálogo de verdadero amor, que no únicamente la conmiseración o el pobrecito, sino es poder dejarnos interpelar y pensar que la movilidad humana se vuelve en una escuela de nuestro verdadero discipulado, de la construcción del reinado de Dios, de poder aportar los mejores signos de encuentro, de fraternidad. Hoy seguimos nosotros recordando los verbos del Papa Francisco de hace unos 5 años en una de las jornadas mundiales del migrante y el refugiado, de acoger, promover, proteger, de integrar a la persona migrante, y eso sigue siendo un desafío pastoral. Y por lo tanto, ver estos flujos migratorios es poner ante nuestros ojos un examen de autenticidad y de honestidad evangélica. Y por eso las acciones que se realizan, no solo como iglesia, sino incluso con la participación de sociedad civil para tratar de humanizar este gran flujo doloroso, que yo creo que amarrándolo un poco con lo de la película con la que introducían el tema, la pasada aquí en la zona de los Chiles, donde yo estoy, están transitando más de 3,000 personas cada día rumbo a Nicaragua en su disposición de llegar a Estados Unidos, y casi el 35% está constituido por menores de edad. Yo creo que este es un dato doloroso, vergonzante, pero también al mismo tiempo desafiante, que plantea un reto para que pastoralmente no solamente resolvamos necesidades humanas, sino que también podamos asistir y acompañar, porque hay que defender a estos chicos que están en gran peligro de ser en el camino explotados sexualmente o ser víctimas de trata de personas. Gracias. Gracias. Gracias, don Félix, por su aporte. Y sin duda alguna, dentro de todo este tema migratorio, bueno, tantas situaciones que hemos visto, cuando hay este flujo de personas de un país a otro, hablemos de Costa Rica, lo hemos visto con las situaciones que en algún momento el padre Marco también mencionó, con los haitianos, con los venezolanos, hermanos que en medio de esta movilidad de un país a otro caen lamentablemente en este tipo de redes
porque es el crimen organizado que justamente aprovecha la fragilidad de estas personas que prácticamente van solas en su recorrido y lamentablemente muchos caen en esta red, incluido, como ya lo menciona don Félix, niños. ¿Por qué? Porque los niños, en alguna parte de la película, quienes la hemos visto lo dice, el niño se vende. A diferencia de la droga se vende una vez. El niño es un negocio que puede durar hasta 10 años. Entonces es muy fuerte la experiencia. Y justamente también nos acompañan hermanos, hermanas de la Red Clamor para hablar también de esta temática que ya lo introdujo don Félix, la trata de personas. Así que le vamos a dar la palabra para que también nos iluminen respecto a este tema, ya sea la hermana Verónica que está por ahí, el padre Luis Carlos, que nos puedan también dilucidar en este tema, o el padre Marco, si lo tiene bien. Si gusta, le damos la palabra al padre Luis Carlos, porque la hermanita Verónica quiere que la dejemos de última. Ok, perfecto. El padre Luis Carlos, adelante. Un gusto, un saludo a todas y todos. Siguiendo la línea que nos regalaba nuestro compañero Félix, hablamos también de una serie de vulnerabilidades, pero previo a las vulnerabilidades quería meter un tema importante que es la iluminación bíblica. Hoy estamos ante el efecto que nos causó la película, pero cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que fueron traficados. Por ejemplo, José, cuando lo vendieron sus hermanos. Tenemos el ejemplo de mujeres, por ejemplo, Rahab, que la encontramos en el libro de Josué 2, o el texto de Ruth y Noemí, que también fueron vulnerabilizadas. Eso quiere decir que al igual que nos muestra el acontecimiento de la película de una comunidad muy, muy, muy pobre, en donde una persona y un crimen organizado llega a buscar a quien traficar, o a personas vulnerables vendiéndoles un sueño, en el caso particular de los hermanitos, ¿verdad? De la película, la niña que va a hacer una audición y el hermanito que va a hacer una audición también. Hay un papá ahí responsable, una figura paterna, que llega y él llega y le dice a las 7 de la noche llegue por sus hijos, por su hijo y su hija, no los encuentra, ¿verdad? Y él empieza en esa búsqueda. Entonces hay una serie de fuerzas ahí que se van atrayendo para que no solo el de la CIA sea el exitoso, ¿verdad? Sino hay una narrativa de historia de vulnerabilidades, de pequeñas acciones y grandes acciones para poder luchar contra el tema de la trata y tráfico, así como lo tenemos nosotros en la tradición nuestra bíblica. A la pregunta que nos hacía el señor, ¿verdad? El que estaba manejando Elisania, el padre Marquitos y el compañero con esa voz tan fuerte que tiene y rica, nos está hablando entonces de por qué nos enfrentamos a eso. Ya Félix decía el tema de las migraciones. Y cuando hablamos de trata y tráfico, la mayoría siempre son niños, niñas, adolescentes y mujeres, en donde como sujeto excluido, pues se ve víctima de la trata y tráfico. Y entonces nos lleva a ver grandes cosas, y ahí el padre de Aguiluz nos puede iluminar montones. Primero es como la identificación y el rescate de las víctimas, la necesidad y la complejidad de los procesos de sanación, también que nos lleva a nosotros a este trabajo en redes que hace, por ejemplo, la Red Clamor, la inserción social, cultural, económica de las víctimas en esas comunidades que acogen y incentivar el tema de la demanda. Es una gran discusión que, por ejemplo, ahora el 23 de este mes que conmemorábamos el tema de la lucha contra la trata y tráfico de seres humanos, sobre todo en el capítulo niños, niñas, mujeres y adolescentes, hay una demanda. Para que haya un tráfico, hay una demanda.
así como el actor de la película o este famoso exagente de la CIA va a rescatar, él decía, bueno, ya llevo 232 personas capturadas que, que se servían de esa vulnerabilidad. Ahora, ¿cuántos entonces niños y niñas podemos ir rescatando? Y es un tema de llamado de conciencia, entonces a nosotras y a nosotros como comunidad de fe y como trabajadoras y trabajadores, ¿verdad? Por el reino de Dios, para que podamos, pues, nosotras y nosotros abrir nuestra conciencia, saber identificar también a todas las víctimas, que son muy difíciles, en eso sí quiero aclarar, porque hay mucho abanico posibilidades de ir identificando el tema de la trata y el tema de la explotación sexual comercial que llega hasta nuestros días. Y, por ejemplo, es también a llevarnos a pensar nosotros cuál es el modelo de crianza de nuestros niños y niñas cuando los exponemos. A veces hablamos del tema de la pornografía infantil, pero no solo la pornografía, sino cuánto erotizamos a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Para que sean más vulnerables a el tráfico humano y al tráfico de la explotación sexual comercial. Gracias, padre, por el aporte. Elisania. Sí, gracias, padre Luis Carlos. Vamos a pedirle al padre Edwin Aguiluz que nos comparta un ratito todas sus enseñanzas. Padre Edwin, adelante. Padre, tiene que desmutearse. Bueno, muchas gracias, Lisiana, hermanos, hermanas, por este espacio tan importante para compartir y sobre todo ojalá para que nos iluminemos entre todos. No, yo no tengo así nada, gran cosa que aportar más que lo mismo que cada uno de ustedes, inquietudes y deseos de poder responder al gran drama de los flujos migratorios que estamos padeciendo, o que padecen nuestros hermanos y que nosotros deberíamos padecer en el sentido de compartir su sufrimiento y dolor también. La migración, todos sabemos que en principio no es algo malo, ¿verdad? La historia de la migración es la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿verdad? Y todos los días, yo que soy medio aficionado a seguir los temas arqueológicos y todo, ¿verdad? Todos los días casi hay noticias de nuevos hallazgos, ¿verdad? Que revelan esos grandes flujos desde los orígenes de nuestra especie. Entonces, en principio no es algo malo, es un derecho. Decía Félix, nos recordaba ahora lo que señala el Papa Francisco, el derecho también a no migrar, a no verse forzado a migrar. Pero digamos, también está el aspecto de que es un derecho, ¿verdad? Migrar. Entonces, en principio no es un fenómeno negativo. El problema es cuando Félix mencionó otra expresión muy importante, cuando las personas se ven forzadas a migrar, es decir, que si no fuera por ese factor que los empuja, ¿verdad? No saldrían de su lugar, de su terruño, de los lazos comunitarios y familiares que tienen. Entonces, ahí hay ya un fenómeno muy importante. Los datos a nivel mundial, bueno, el reporte de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, que es la entidad de las Naciones Unidas encargada del tema migratorio, aunque ellos están muy segmentados porque por otro lado está la otra gran institución dedicada a el refugio, eh, como otro fenómeno que para nosotros en la iglesia solemos vincular todo lo relacionado con la movilidad, ¿verdad? Migración, refugio, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Entonces, bueno, pero la OIM maneja solamente en cuanto a datos de movilidad humana estos datos asombrosos, ¿verdad? Con datos siempre un poquito atrasados, vamos a ver qué sale en el reporte de 2023, que va a venir con 1 o 2 años de atraso también. Pero el último reporte de 2022 decía que medía hasta el 2020
el total estimado de personas que vivían en un país distinto de su país natal era en el 2020 281 millones de personas, lo cual es un dato superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Entonces hay, y constantemente vemos en las noticias, ¿verdad? En el mundo entero, gente migrando forzada por la pobreza, por las hambrunas, por la guerra, etcétera. Y esto que a veces lo vemos en las noticias, en nuestro país es una situación ya permanente, pero no visible para todo el mundo en toda su densidad, ¿verdad? Nosotros somos un país que tenemos, entre una de las mediciones que ha hecho la OIM en América Latina, la tasa más alta de migrantes residentes en el país, ¿verdad? Lo cual no es un problema, dicho sea de paso, ¿verdad? Y eso es un tema que podemos, yo creo que ustedes, aquí, todo este grupo es un grupo altamente sensible y vemos que no es una desgracia ni una calamidad, sino que aunque hay problemas asociados a la migración, el saldo es muy positivo para nuestro país, más bien, ¿verdad? Pero quiero decir que somos un país con una realidad migratoria compleja, ¿verdad? Y también porque ya desde hace años vienen pasando flujos grandes de personas que se movilizan por todo el corredor mesoamericano viniendo desde Sudamérica. Y esto era un secreto a voces, pero sobre todo fue en la administración del presidente Luis Guillermo Solís, cuando se atacó a las redes criminales de tráfico de personas, que se provocó una gran crisis, ¿verdad? Donde se cortó toda la red de movilización y se quedaron acantonados en nuestro suelo unos 8.000 migrantes cubanos, además de lo del cierre de fronteras en Nicaragua. Ahí tuvimos ya una gran crisis. El gobierno, creo yo, que en aquel momento respondió de una manera muy loable, ¿verdad? Porque me tocó verlo participando en el comité de operaciones de la Comisión de Emergencias y demás. Creo que una gran preocupación y esfuerzo por responder a aquella situación con el presidente de la Comisión de Emergencias, etcétera. Luego vino otro flujo que fue el de los hermanos haitianos, ¿verdad? Que se decía que era el de los africanos, ¿verdad? Pero que la mayor parte eran haitianos. Y eso provocó otra crisis también, que también obligó al gobierno pues a buscar unas respuestas cuando surgen los CATEM como centros de atención, ¿verdad? En los puestos fronterizos. Y después de eso, pues no ha parado, no ha parado, no ha parado, hasta que, digamos, el flujo grande de migrantes, sobre todo venezolanos, empezó a movilizarse hacia el norte, porque los flujos más grandes habían ido hacia Colombia y hacia los demás países de Sudamérica, ¿verdad? Conforme se fue complicando la cosa ahí, pues entonces empezó a orientarse hacia el norte y es cuando empezamos a ver nosotros el fenómeno, ¿verdad? Que ya veíamos en las noticias de lo que empezaba en Sudamérica, ¿verdad? Un montón de personas, miles de personas en nuestras ciudades, ¿verdad? Dispersos, durmiendo en las aceras, con familias enteras, con niños muy pequeñitos. Y entonces este fenómeno ha sido creciente, ya Félix nos recordó las cifras, cómo han ido creciendo hasta 3.000, 3.500, 4.000 personas diariamente. Han pasado solo lo que va de este año por el tapón del Darién más de 330.000 personas y Clamor de Panamá estima que a final de año podría llegar esa cifra del año a medio millón de personas. Entonces tenemos uno de los escenarios más complicados del mundo, ¿verdad? De crisis humanitaria, migratoria, sin que haya habido una declaración formal. Por eso también la Iglesia, tanto la Pastoral Social Cáritas como la Pastoral de Movilidad Humana, ¿verdad? Se pronunciaron ayer justamente pidiendo al gobierno y respaldando lo que ya habían solicitado en una moción unánime los señores y señoras diputados
de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que haya una declaración de emergencia, ¿verdad? Para poder responder debidamente con humanidad a esta situación. Muy grave, ¿verdad? Porque la situación de los niños es sumamente grave, ¿verdad? No sabemos cuántos niños realmente, qué ha pasado con ellos, qué va a pasar, cuántos puedan ser secuestrados, cuántos puedan ser descuartizados, etcétera, ¿verdad? En estas monstruosidades que existen en todo el gran corredor y hasta México, e incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que el tema es una alerta país y ojalá que nosotros como iglesia, ¿verdad? Podamos activarnos más para seguir presionando y demandando sobre todo la preocupación más grande, que cada niño que entre a este país sea monitoreado, sea vigilado, sea atendido debidamente. Bueno, no quiero, disculpen que me extendí tanto, pero ahí seguimos conversando. Gracias. Gracias, Padre Edwin. Me gustaría darle la palabra a Yolandita de la diócesis de Tilarán. Yolandita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, a Dios, bien, bienvenida. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Sí, aquí por aquí andamos. Por cierto, mañana hay una reunión de movilidad humana en Upala. Creo que, bueno, ahí siempre se van a ver algunos temas justamente, ¿verdad? De los migrantes. ¿No? Es como actualizar qué es lo que se va a ver. Entonces, bueno, si hay noticias de lo que ellos van ahí a comentar, pues yo ahí lo comunicaré, ¿verdad? Pero ellos están siempre como en movimiento con el migrante, eh, atendiéndolos. Ciertamente, como está diciendo el padre Aguirus, es una cantidad impresionante, es un flujo y básicamente a veces no se da como abasto, ¿verdad? De las cosas con las que se puede atender a la gente con tanta necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí en Pala hay varios grupos en los que están participando. Pues ciertamente también participa algo bueno, está la Cancillería, que a veces viene a dar charlas sobre apátrida y tratan como ese tema y a nivel de dioses también cuando nosotros vemos algún tema, alguna persona en esa condición, pues tratamos de orientarla en ese sentido. Pero lo más fuerte ahorita es que están tratando de atender a los migrantes que están pasando. Realmente es bien complicado el asunto. No sé si quieren preguntar algo más, doña Luzani. Eh, si gusta, no sé, comentarnos cómo se maneja ya todo lo que es migratorio. Bueno, aparte de lo que ya nos comentó, el poquito que nos comentó. Ujú. Bueno, la agenda de la reunión, por ejemplo, de mañana es la valoración de jornadas migratorias, ¿verdad? De agosto, porque el grupo como tal lo que hace es giras por diferentes lugares para hacer como de valorar, ¿verdad? Las situaciones y en qué condición está la gente, porque hay mucha gente que está como de paso, ¿verdad? Y bueno, en agosto se hizo una jornada migratoria y ahora mañana nos dan los resultados. Después hay un mapeo de servicios para personas migrantes de la OIM, ¿verdad? En todos esos servicios que se han dado durante los últimos meses, ahí también igual nos van a dar pues ese mapeo. Y hay un análisis de la coyuntura de flujos migratorios en tránsito, ¿verdad? Porque también eso ellos revisan cómo es ese tema. Y hay un seguimiento de acciones ejecutadas durante 2023. Resulta que la municipalidad, que es la que lidera todo este asunto, junto con muchos grupos organizados a, a nivel nacional, tienen como una ruta de trabajo. Entonces y hay una propuesta de varios grupos cómo es que se va a seguir trabajando. Entonces mañana es como la puesta al día
Mañana esta reunión es como a las 9 de la mañana en Upala, ¿verdad? Entonces, mañana nos daremos cuenta de algunos resultados como, ¿verdad? Y después a nivel de pastoral social, eh, se atiende gente vulnerable, no bueno, de dos partes, ¿verdad? En la parte de migratorios y también de gente de las mismas comunidades aledañas y también de la diócesis, ¿verdad? En cuestión de atención, eh, en la atención de situaciones vulnerables, muchas que se presentan, ¿verdad? Entonces, a nivel de la diócesis también lo que hacemos es de estas reuniones que participamos en movilidad humana, pues nos traemos la información y la repartimos en todos los grupos de la diócesis para también estar alerta de algunas situaciones que se dan. Es una atención como puntual, ¿verdad? De a veces donaciones. De hecho, don Francisco, que es el diácono permanente de la diócesis, es el que está movilizando eh, estas situaciones. Y a veces se logran algunas donaciones para grupos vulnerables. Entonces es como una realimentación de lo que pasa en Upala, repercutimos en la diócesis y si podemos ayudar en alguna situación, pues ahí eso es lo que hacemos. Ujú. Muchas gracias, Yolandita. Que Dios me la bendiga. A ustedes igual. Vamos a invitar a la hermanita Verónica. Hermanita Verónica, bienvenida. Hermanita Verónica, se me perdió. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Qué gusto saludarla y verla acá con nosotros. Buenas noches, hermana. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica, soy carmelita misionera y represento la red de Rama Costa Rica. Le decimos Jairé, pero según lo que nos decían ahora en Guatemala en nuestro taller que tuvimos, es Rama Costa Rica. Así es que de unos días para acá nos vamos a tener que acostumbrar a ese nombre, porque pertenecemos también a nuestra comisión es desde la vida religiosa, urgidas por dar una respuesta ante esta problemática que se nos está presentando. Que decimos y hemos hablado todo y estamos conscientes también que la migración va de la mano con la trata. Nuestra comisión se llama Ramá Costa Rica, Comisión contra la Trata de Personas, y nuestro principal objetivo es la prevención. A veces luchamos como dice, cuando ya estamos graves. Realmente hay que atacar el mal antes para que no nos coma el toro, como dice, ¿verdad? Más vale prevenir que lamentarlo, dice el refrán. Nosotros como red trabajamos desde la prevención, en los talleres de capacitación, tratamos que se lleve la sensibilización, la información, para que de verdad, conscientes toda nuestra sociedad, podamos dar una respuesta concreta ante la problemática que estamos viendo y prevenir a nuevas víctimas. Porque, claro, si mucha gente está ignorantemente ante este tema, o porque no quiere saber, o porque es más fácil adormecernos. Pienso que a veces la realidad nos duele más cuando somos más conscientes. Pero realmente hemos estado dando respuesta desde lo que hemos ido pudiendo como red, como equipo, articulando nuestro trabajo. Estamos articulando directamente el trabajo con la red de pastoral migratoria arquidiocesana, que es la hermana Angélica. Realmente creemos que como iglesia debemos dar una respuesta. A veces nuestra vida es de discursos. Sentimos que
Todo es, como dice, a veces nos podemos enrollar en discursos, palabras, reuniones, y nuestra acción queda vacía. Nosotros queremos dar una respuesta, ya hemos dicho que hemos trabajado con los migrantes también, ahora desde la oficina de pastoral arquidiocesana aquí por la catedral, se está dando acompañamiento, se ayuda para también las citas migratorias, se acompaña en algunos casos, se le da atención en sus necesidades básicas también, y pues ahí andamos, inclusive nos estamos lanzando a una campaña de solidaridad, una bolsita de alimentos por migrante, y en eso estamos queriendo y tratando de recolectar para poder hacernos, si es posible, si el Señor nos permite, un viaje por ahí a la frontera y poder apoyar físicamente y con lo que podamos recaudar a nuestros hermanos migrantes. Y hasta hoy, pues, creemos que como cristianos, esta realidad de negocio del hermano nos urge. No podemos estar indiferentes, pero de nosotros depende también accionar. Ya es hora, como dice la CLAR también, de tomar conciencia, de ser responsables y de también saber que nuestro hermano, el que viene, el migrante, necesita de nosotros. Y tenemos que abrir los ojitos para darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo, qué urge en cada momento para hacer esa respuesta concreta en la necesidad que nos está demandando. Eso es lo que inclusive nosotros, desde la Confrecor, nosotros con la vida religiosa, todas las congregaciones, nos hemos unido en momentos concretos, pero ahora también vamos a ver qué acción podemos tomar ante este flujo migratorio que tenemos, que sabemos que todo esto está, como dice, motivado por muchas irregularidades políticas, gubernamentales, realidades que nosotros no podemos, como dice, solos. Creo que nos están retando, nos están obligando y está urgiendo trabajar unidos. En la medida que nos unamos, damos una mejor respuesta como iglesia, como cristianos y como sociedad. Gracias. Gracias, hermana, Gracias, por su aporte. Yo quiero hacer por aquí un espacio para recordar uno de los elementos. Aquí estamos hablando de varios temas, como lo decimos al principio, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, con este tema tan fuerte como es la trata de personas, como ya lo decía la hermana, y nos ha sensibilizado una película, muy buena película, pero que ojalá no nos quedemos en la emotividad de que pase la película y se nos olvida que esto es un mal que va a seguir existiendo, lamentablemente. Y quiero darles el espacio también a otra persona que ha sido invitada esta noche. Y voy a recordar uno de los fragmentos de la película, hablando de la trata de personas. Decía el protagonista, la trata de personas no está tan lejos de su casa como usted cree, porque ya en la esquina está pasando. Y hoy nos acompaña la señora María Victoria, que forma parte de la Comisión Diocesana para Prevención del Abuso a Menores, Personas Vulnerables, que ciertamente conocemos, se hace una gran campaña y lucha en favor de generar en la iglesia espacios seguros. Y esos espacios seguros también incluyen a los menores de edad, por supuesto. Que tengan espacios de encuentro seguros y que aquellos que se atienden en todo este fenómeno de la migración puedan encontrar en la iglesia justamente un espacio para ser, usemos esta palabra, rescatados muchas veces de las garras del mal, en la trata de personas, en el abuso. Así que
queremos también escuchar lo que nos puede decir la hermana María Victoria. Gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en esta noche. Sí, realmente esta realidad que vivimos de la trata de personas nos angustia, nos genera sentimientos tal vez de desesperanza, en algún momento como de impotencia, ¿verdad? Pero al escucharlos a ustedes, hermanos de diferentes diócesis, a mí me genera esperanza y me da ilusión y me motiva a seguir trabajando porque la iglesia está en movimiento y se están realizando acciones muy concretas que tal vez no salen a la luz, porque es más fácil que salga a la luz noticias que son negativas a noticias que son tan positivas como las acciones que ustedes hoy están compartiendo. Efectivamente, vemos esta realidad de los migrantes, pero también la trata se da en la esquina y se da en el cuarto, en las habitaciones de cada casa. Con esto me refiero al Internet, ¿verdad? A las redes sociales. Estamos viviendo en este momento situaciones de grooming, situaciones de sexting, ¿verdad? Situaciones donde nuestros niños y jóvenes están expuestos a la merced de estos comerciantes, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y muchas veces los padres de familia confían en que sus hijos están seguros en sus casas, ¿verdad? Es más fácil desconfiar de que el hijo va a ir solo a la pulpería o que va a ir solo a la casa de un vecino, pero no estamos desconfiando de que el hijo está frente a su pantalla muchísimas horas y en este tiempo que está frente a la pantalla puede estar siendo ya victimizado. Es importante la labor de prevención desde esta área. Primero, que los padres tomen conciencia de esta situación, que ojalá retarden lo más que puedan el dar acceso a sus hijos a estas redes sociales, ¿verdad? Al uso del Internet, a los dispositivos electrónicos, ojalá lo puedan retardar, aunque sabemos que la presión social es grande, ¿verdad? Pero ojalá lo pudieran retardar lo que más pudieran. Luego, tomar conciencia en sus hijos, ¿verdad? De la importancia de no ofrecer datos sensibles como nombre completo, dirección, etcétera, por medio de los cuales pudieran ser accesados sus hijos e hijas, ¿verdad? También que pudieran tomar conciencia de que cualquier trabajo, ¿verdad?, que sea ofrecido, por ejemplo, estos niños fueron seducidos y el papá cayó en la trampa, ¿verdad? De que por su voz tan linda y que por las cualidades físicas que tenía la niña y luego el niño también, ¿verdad? Entonces fueron seducidos para entrar en un mundo supuestamente de modelaje y que iban a tener mucho éxito, ¿verdad? Y seguramente la ganancia económica, etcétera. Y ese fue el gancho por medio del cual ya entraron y se perdieron en el mundo de la trata, en el mundo, pues ya conocemos los que vimos la película de esta realidad tan dolorosa, ¿verdad? Donde los niños eran vendidos para la prostitución infantil. Entonces, que igualmente que sean desconfiados, que no acepten en sus redes sociales a personas desconocidas, que puedan decir que no cuando son seducidos por medio de la red, ya sea que detrás de la pantalla haya un adulto o un niño también, porque muchos adultos pedófilos, ¿verdad?, pueden hacerse pasar por un perfil falso, ¿verdad?, diciendo que es un niño también para ganarse la confianza, y es un adulto pedófilo que lo que busca es ir ganándose la confianza, ir seduciendo, ir manipulando hasta lograr que este niño envíe fotos, ¿verdad?, desnudos, etcétera,
que van a dar pie para la pornografía infantil. Entonces, que lleguen también ellos a ser capaces de poder tener ese discernimiento y los papás que logren tener ese control, esa supervisión, que logren esos controles parentales de las redes sociales y el Internet. Estamos viviendo una época donde los papás están perdiendo autoridad, donde los papás se sienten impotentes, ¿verdad? Donde los papás sienten que ya la lucha está perdida, que hay que darle todo a sus hijos, que hay que complacerlos en todo, porque si no se enojan y se van de la casa. Hay que favorecer la confianza, pero la confianza no se gana por medio de la sobreprotección o el permisivismo, la permisividad. La confianza se gana con la cercanía y con el ejemplo. Entonces es muy importante recuperar esa autoridad de padre de familia. Igual se extiende a las autoridades educativas, a los docentes, a los a los directores de centros educativos, porque ahorita estamos como a merced con la famosa ley 9999 que ata de manos a los docentes, que mejor no les digan nada porque entonces ya pueden demandar. Y no es así. Como dice la película, los niños de Dios no están a la venta y nosotros no podemos ser cómplices de permitir que entregarlos en manos de los que quieren hacer tanto mal y tanto daño, ¿verdad? Sí, muchas gracias, María Victoria, por su aporte. Y es que miramos cómo todo tiene una relación, ¿verdad? El tema migratorio, la trata de personas y cómo todo, lamentablemente, como un cáncer, para explicarlo de mejor forma, extiende sus redes a todo lugar. Afecta a las personas migrantes por su vulnerabilidad en las condiciones de acceso de un país a otro, pero también esto afecta y está entrando en nuestras familias y, como ya lo decía María Victoria de una manera muy clara, por el Internet, por la pantalla que tiene su hijo o su hija y que muchas veces en la inocencia caen, lamentablemente, por personas que buscan justamente eso, accesos, recursos, materiales para difundir y para, ¿por qué no? Lamentablemente, como ha pasado en muchas familias, al final ser secuestrado y ser llevado a otro país como migrante en transportes ilegales, como lo hemos visto también en parte en la película, tratados como animales e incluso pienso que peor que un animal. Así que, sin duda alguna, todo esto tiene una gran repercusión en la reflexión de la iglesia, ya todos lo han mencionado. Es necesario un plan de acción, es necesario tomar medidas y, como ya lo decía hace unos minutos atrás, que no nos quedemos en la emoción, en el palpitar emocional que nos puede dar la película, porque muchos nos sensibilizamos en algunas partes de la película, pero que no sea solamente fruto de una obra cinematográfica que hemos visto en una pantalla, sino que sea ojalá un recomenzar, un replantearse desde nuestros hogares y que podamos anunciar y denunciar todo esto que está pasando en nuestra sociedad. Yo quiero dar el pase al padre Marco, que seguramente nos va a dar una gran exposición en cuanto a lo que hemos hablado tanto del flujo migratorio, de la realidad migrante, como de la trata de personas. Y para ir aterrizando todo este diálogo que hemos podido tener y que se nos ha enriquecido con la experiencia de cada uno de los exponentes, irlo aterrizando en el tema que también en estos días nos habla como iglesia. Esta marcha nacional del próximo sábado no es un invento de la iglesia o no es un invento de unos cuantos, sino que nos llama justamente a eso, a alzar la voz, porque ya lo decía Eduardo Verástegui, el bueno que se silencia ante el mal es parte del mal. Así que, Padre, le damos la palabra para que usted nos aporte, nos empiece un poquito allá a cerrar esta temática de reflexión y que incluso iniciemos con usted en este espacio de motivar a las personas a que participen de esta marcha y crezcan en la sensibilidad ante estos problemas sociales. Otra vez, muy buenas noches a cada quien.
especialmente quienes hemos compartido un poquito temarios. Me devuelvo al año 1914. El Papa Pío desde Italia, lo que se venía, y el Papa Benedicto XV sabía el influjo ya fuertísimo del marxismo y en práctica con el manifiesto comunista y marca la 109 Jornada Mundial que hoy nosotros, bendito el cielo, con el Papa Francisco, podemos recapitular en ese mundo de movimiento. Ya Padre Carlito lo decía desde el Antiguo Testamento y lo hemos ido reafirmando en estas realidades hoy. Me paro un momentito. En el año 1993 estaba en la frontera entre Belice y Guatemala, pasando familias para poder salir de un régimen dolorosísimo, el de Serrano Elías en Guatemala. O se pasaban a otra frontera o era muerte. Y en una de esas noches llegó una familia con una niñita muy grave de colerín y pedía auxilio médico. Nos aprestamos a llegar a un centro médico a las 3 de la mañana. ¿Y cuál fue el dolor? Escuchar del médico diciendo esta frase: son unos montañeses. Yo le decía, doctor, de montaña, no montaña, de costa, donde sea, es el ser humano. La niñita de 4 años está muriendo. Con 2 bolsitas de suero se salva, doctor. Tome el carro de la parroquia, déjese lo que quiera. Y tiró la puerta. Y la niñita murió en los brazos. El papá me decía, ¿qué culpa tengo yo de ser pobre? ¿Qué culpa tengo yo de ser montañés? Y entonces tú entiendes los movimientos de revuelta y más. Eso marca totalmente la vida. Doy un salto al año 2008 y escuchaba de Fernando del Rincón denunciando a través de CNN y Univisión, denunciando que solo en el área de New York para el 2008 habían contabilizadas 67,000 prostitutitas de 9, 10, 11, 14 añitos en el área de New York. Y lo peor, denunciaba la captación de chiquitas y chiquitos de un mes por $150,000 para ser violados por 1 o 2 personas a nivel global. Y soltaba él a llorar y impactó montones al mundo su denuncia 2008, para ir ya recapitulando y llegando a estos tiempos. Otra anécdota muy dura de la vida, no menciono el país por susceptibilidades, raptan un chiquito, piden rescate y la familia no puede captar el dinero y no puede. A los 14 días llaman a la mamá, quiere ver a su hijo, abre la ventana, está en el jardín y ella lo mira, y sale corriendo. Y el chiquito traía un cartoncito con $20 pegado a su cuerpo y decía, gracias mamá y papá por los ojitos de su hijo. Eso impacta en el alma, golpea el corazón en el 2009 y entonces da otro rostro a este temario. Yo decía al inicio, si no gestamos concientización, hoy le llaman concienciación en las bases, nuestras pastorales sociales, Cáritas, usted lo ha dicho bien, don Ramón, si nos quedamos por un boom de sonidos de libertad, diciendo así abiertamente felicidades, atacando a la narcomafia, atacando, o sea, la mano de obra infantil en estas mafias, atacando 150 billones de dólares año tras año solo en Estados Unidos. Y no tocó el mundo árabe, donde 2.870.000 chiquitas son mutiladas sexualmente para que no sientan placer, que solo le compete al varón. Y ahí sucesivo. Y me paro un momentito para ir cerrando. No hace 5 años La Nación sacaba un artículo, primera página, aquí, y decía, de cada 100 turistas que entran a Costa Rica, 86 son turistas sexuales y por droga. Y lo saben las autoridades. Y ha habido silencios hasta macabros dentro de nuestras realidades de autoridades. Y sigue la historia. Vas a Guanacaste, vas al sur, vas al este, al oeste, al norte y sur, y ves ese foco de Costa Rica, un país libertino, no tenemos ejército, dice que país feliz,
y es la cama donde se está llevando un montón de abusos, ya lo dijo doña a través de redes, pero ya en sitio lo vemos día a día. Para la conciencia mía, ¿qué hago? ¿Qué hacemos en esta diócesis? Y lo mencionaba el padrecito Edwin Aguiluz, desde hace 5, 6 años, 7 años, toda la parte cubana. Hoy los que son estacionarios, de la revuelta el 28 de abril del año 2018 en Nicaragua, que entraban 120,000 más a nuestro país, uno de los países más ricos del mundo, y no tenemos una respuesta así lógica y clásica de defensa a este estamento. Vemos las explotaciones en las piñeras de un montón de mujercitas pagando salarios de hambre, y ahí empieza también a aplicarse. Nos queda partir pronto de este mundo, migrantes e inmigrantes, se suma a la cuota hoy de cambio climático y genera en el mundo millones más de flujos, la inseguridad de una posible guerra grande. Entonces, como iglesia, ¿cómo acicalar esta lucha y que sea profética? Hoy se ofrecen televisoras multimillonarias y sabemos dineros donde no hay franca y legal así, de realidad de trasiego, y son capaces de promocionar marchas, lo que quieras. Pero lo importante es el sábado. ¿Por qué voy? ¿Para qué voy? ¿Por qué la iglesia ha levantado esta bandera de gritar y gritar y seguir gritando? ¿Y será algo más de lo mismo? ¿Será simplemente por el novismo? Porque y sabemos que hay leyes concretas del Frente Amplio y más, simplemente por abrir liberalmente los proyectos de autodefinición de los niños de 12 años, por ejemplo, las niñas, ya lo decían en 1999, los protocolos de amor joven construyendo oportunidades con Miguel Ángel Rodríguez. Los niños pueden expresar su realidad sexual y practicarla como quieran. 1999. Intervenía el Papa San Juan Pablo II con puño y llamaba la atención a este gobierno y le decía simplemente o actúa. Sabemos que hoy el Papa Francisco quiere también intervenir los modelos educativos. Ese es el gran reto que nos queda, sea la luz de la película, sea la luz de la historia, sea la luz de la conciencia, y que la iglesia no la pierda. Muchas veces nos han mandado a callar en temas clásicos como el 2007. Yo creo que ya pasó esa historia y ahora nos toca en verdad levantar esa fuerza de lucha en pro de una comunidad muy frágil y como la conocemos. Cierro. Hace poquito llegaba un hindú empresario aquí en Costa Rica y de esos que quieren venirse para acá y de Oriente, más por el agua y más, y me decía, todos ustedes son abusadores. Y yo le decía, señor, dígame usted tan inteligente, ¿cuál es el primer grupo etario donde se infringen montones de violaciones de todo tipo? Recuerde que es la familia. Y el segundo grupo, recuerde que es la parte militar, que se abusa del poder. Y ahí tercero y cuarto grupo, y usted encontrará en la iglesia una muy rica y recta intencionalidad, que tenemos pecados, sí, pero que tenemos un deseo de lucha y un deseo de esperanza y de liberación. Me lo hago a mí mismo como credo. Estamos en plena pelea por esta dignificación de nuestra realidad infantil y niñez, y que se extiende al globo. Quiera Dios que este ratico, don Ramón y hermanos, hermanas, nos sirva de mucho y a poner barbas en remojo, a reactivar todas nuestras bases pastorales sociales y a nivel de la SECOR. De verdad, creo que es un momento impostergable de ser profetas o simplemente seguir callando y ser alcahuetas de esta realidad tan dolorosa que hoy la vemos en las realidades escolares, las realidades médicas. Cierro. El padre Aguiluz nos pasaba del 9 de septiembre del niño una estadística dolorosísima de Diario La Extra. 13,5 de la niñez de Costa Rica está viviendo en pobreza extrema, y en esa pobreza hay abusos por el hambre, abusos por la medicina, abusos por la parte educativa, abusos por la parte de libertad. Esa estadística basta para seguir luchando. Dios les bendiga y un abrazo fraterno y les guarde en santa paz. Gracias, Padre, por el aporte que nos ha dado y de esta manera ir cerrando todo lo que hemos hablado y que quede como un punto de no solamente de reflexión interior, sino de puesta en práctica,
¿verdad? Como lo hemos dicho, no solamente es quedarnos en el pensamiento, en la parte emocional o sensible que nos puede tocar estos temas, sino que es auténticamente poder hacer algo, levantar la voz, ser un protagonista activo en un cambio de rumbo, en buscar acciones concretas que luchen contra este mal, como lo ha mencionado la hermana Verónica, en también ver al hermano migrante no como un estorbo, no como un peligro, sino también como un hermano en el cual Cristo se hace presente para que nosotros podamos tomar acciones concretas de caridad, de misericordia y ser parte de un acto social en donde se pueda también luchar contra estas mafias, estas redes que toman al ser humano como si fuera un producto comercial. Les agradecería, tal vez, bueno, el padre Edwin Aguiluz, que vamos a darle un espacio, tal vez otra persona más que quiera al final hacer un aporte y cerramos ya esta noche de diálogo. Padre Edwin, adelante. Tiene que abrir el micrófono, padre. Siempre, nunca me falla. Me falla. Perdón, ¿cómo se llama usted, el coordinador del foro hoy? José Ramón. Como dice, perdón, si es que quizás no lo oí al principio. Bueno, como dice José Ramón, que nos llama a la práctica, pero si no vemos mecanismos, nos quedamos como siempre, ¿verdad? En los buenos deseos. Yo quisiera proponer algo, ¿verdad? Sobre todo porque aquí hay una buena parte de clamor y además de la Confrecor y demás. Yo espero que en esta marcha que vamos a tener el sábado, de ahí surja algo, ¿verdad? Hay una expectativa de un observatorio. Entonces yo creo que un aporte, en caso de que se logre consolidar una estructura de ese tipo, yo creo que un aporte podría venir de clamor respecto de todo el tema de niñez en relación con la migración y la alta vulnerabilidad, tanto en el tema del flujo, ¿verdad?, de migrantes, mientras ellos están en nuestro país, como las redes de trata y de crimen, ¿verdad?, que existen en nuestro país y que operan también aquí. Y que entonces ojalá una comisión, diría yo, o sea, de clamor pudiera estar atenta y alimentando y aportando, ¿verdad?, a una instancia que yo espero que surja, ¿verdad?, eh, de protección de la niñez, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional como un observatorio, yo creo que en algún momento tenemos que sentar al gobierno, al PANI, deberíamos formularle unas preguntas muy formalmente. ¿Qué acciones, por ejemplo, en el caso específico de los flujos, qué acciones está tomando el gobierno de protección de acuerdo con nuestros compromisos internacionales y nacionales que se concretan en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, ¿verdad? Para la protección, ¿verdad? Repito, ¿verdad? De los niños y niñas. Una petición formal con base en el artículo 7 de la Constitución, ¿verdad? Que establece ese derecho, del cual debe ser la consulta que debe ser respondida, ¿verdad? Porque de lo contrario podría haber hasta una, un recurso de amparo para obligar al gobierno a contestarnos. Creo que deberíamos dar un paso concreto, ¿verdad? No sé, ahorita ya sé que ya es tarde, ¿verdad? Pero dejo la inquietud a todos los hermanos y hermanas para que en algún momento y pronto diéramos un paso organizativo para concretar estas inquietudes que hoy hemos compartido. Muchas gracias. Gracias, padre. Una última persona que si gusta hacer el último aporte para ya cerrar esta noche de diálogo. Agradecidos con cada uno de los que nos ha aportado con su presencia, con sus palabras, con su reflexión. Y bueno, ya el padre Edwin nos dejó una inquietud que hay que llevar también al discernimiento de frente a esta realidad. Ramón, Elisane, me gustaría darle el espacio a Elvin. Adelante. Y él nos quiere regalar unas palabras. Elvin, adelante. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches. Agradecido del aporte que han dado. Desde que inició la charla he estado escuchando. Apenas estoy comenzando estos temas de JP que ahora integramos aquí en la arquidiócesis con las diferentes congregaciones y laicos que siguen todo el tema, sobre todo de migrantes, que es lo que más hemos estado tratando, y la casa común, entender que es un trabajo de todos. Y nada, invitar a todos a participar el domingo en la marcha saliendo desde el Parque Central. Muy amable, que tengan feliz noche todos. Dios les bendiga. Feliz Amén. noche, gracias. Paz y Muchas bien. gracias. Dios le bendiga a usted. Bueno, de esta manera hacemos ya el cierre. Sin duda alguna, esto es un tema de nunca acabar en la reflexión y que nos tiene que llevar a tomar acciones concretas, armar estructuras que nos permitan, ya lo decía el padre Edwin, poder responder y no quedarnos en la idealización de proyectos, sino proyectos que realmente se puedan hacer de la mano del gobierno, de la mano de las instituciones, la iglesia como actor social. Y bueno, de la marcha que vamos a vivir en favor de la niñez tiene que brotar en la experiencia de cada uno una experiencia de cambio. Y ojalá en la experiencia de iglesia, junto al Frente Nacional, junto a la Alianza Evangélica, junto a instituciones del gobierno y no gubernamentales, ojalá una red auténticamente de protección, de denuncia, de frente a tantos males que afectan y aquejan a la niñez que quiere ser secuestrada de parte de tantas redes del mal en nuestro mundo y de acciones como la trata de personas. Gracias a cada uno de los exponentes por su participación en esta noche y sin duda alguna han sido 1 hora y media prácticamente de mucha rica reflexión para todos. Le vamos a pedir al Padre Marco que nos regale la bendición y de esta manera culminamos este encuentro y diciéndoles, tanto los del Red Clamor, Pastoral Social Cáritas y los diferentes entes que están presentes acá, que bueno, la comunicación en la diócesis, en el Departamento de Comunicaciones, siempre estará disponible para cualquier cosa en la que podamos también colaborar, para extender siempre estos mensajes a nuestros fieles en el territorio diocesano y por supuesto todos los que nos escuchan fuera y dentro del país. Padre Marco, adelante. Bueno, muchas gracias. También Monseñor Bartolomé extiende gratitudes por la participación y a usted, Ramón, por canalizarla y a cada quien, de verdad. Y a cada una y cada uno, el cielo proteja. Les invito pues a orar un minutito y que Dios tome esta iniciativa y tantas que vendrán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Padre bueno, infinitas gracias por este momento sagrado que nos has permitido vivir, recordando la 109 Jornada Mundial de Oración y acciones en pro de la población migratoria desde el Papa Pío X y Papa Benedicto XV y hasta el día de hoy con el Papa Francisco, que nos alienta a seguir luchando por una población que va y viene a nivel planetario. Danos la gracia de no perder la conciencia. Bendice a mis hermanos, hermanas que han tenido la humildad de sentarse a compartir el conocimiento y ante todo el deseo y la propuesta de un mundo mejor. Gracias también por la gente que puede, con las artes, en este caso visuales, y ante todo cineastas, habernos dado este empujón con sonidos y clamores de libertad que están dentro del alma, más allá. Y que tu gloria sea conocida, Padre, en tu Hijo, en el Espíritu, por los santos y santas, por siglos de siglos. Amén. Amén. La bendición del Padre, Hijo, Espíritu, desciende, les acompañe hoy y siempre. Y nos vemos aquí o en el cielo. Muy buenas noches. Gracias. Primero. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga.
Y bueno, queridos hermanos de nuestra diócesis de Alajuela que nos han acompañado esta noche en esta reflexión, gracias por su presencia en medio de nuestras plataformas digitales. Y bueno, la invitación una vez más, reiterativa, de participar en la Marcha Nacional Nuestros Niños Son Sagrados, porque hay muchas problemáticas que hoy por hoy sufren nuestros niños. Hablamos de la trata de personas, hablamos de tantos niños que en estos flujos migratorios son vendidos, son manipulados, pero también en una realidad en la que la trata de personas también puede estar muy cerca de nuestros hogares, a través del Internet, a través de distintas redes que ya operan en nuestros barrios. Así que tenemos que alzar la voz ante tantas situaciones, ideologías, pensamientos en contra de la vida que afectan a nuestros niños. Así que los esperamos el sábado 30 a partir de las 9 de la mañana, saliendo del Parque Central de San José, para unirnos nuestra voz junto a la voz de miles de personas que estarán presentes como iglesia en salida, como iglesia que es testigo del Evangelio y del Evangelio de la vida. Buenas noches, que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Bendiciones a cada uno y feliz descanso.